Las ideas no viven en los libros, habitan en las calles, en nuestras preguntas, en las luchas y en la esperanza. Este es un espacio para explorar la teología, la filosofía y la realidad, sin miedo a la duda y con ganas de dialogar. Bienvenidos a Más allá del texto, un podcast donde leemos, pensamos y conversamos sobre fe, ética y sociedad. Aquí vamos más allá de las palabras para encontrar su eco en la vida. ¿Listos para el viaje? ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos y todas los que escuchan nuestro podcast. Este es nuestro sexto podcast según nuestro conteo. Y esta vez tenemos un invitado especial, ¿no? Estamos aquí, Francisco, está David acompañándonos, pero tenemos un invitado especial, un amigo, una persona también que le gusta bastante el tema de la teología, la filosofía, alguien que ahí le sabe, ¿no? Seguramente él va a tener ahí se va a presentar mejor de lo que podamos presentarle nosotros, y tenemos con nosotros a Kevin Cantoral desde Guatemala. Salúdanos, Kevincito. Bueno, pues Dios les bendiga, compañeros, hermanos. Es un gusto poder acompañarles. Gracias por la invitación. Mi nombre es Kevin Cantoral y pues bueno, ahí sí que primeramente pues creo que soy, como dijo alguien, formado principalmente en el área de teología, ¿verdad? Y aparte de eso, pues siempre me he considerado también como tal vez un gusto, no sé, culposo, no sé cómo llamarlo, alguien que se ha interesado también por la filosofía. Solo pude sacar hasta el momento 2 años de mi licenciatura en filosofía, pero la tuve que pausar por algunas circunstancias, ¿verdad? Pero pues siempre me ha gustado estar ahí como que en ese rollo, ¿verdad? De la filosofía, la teología, o más bien tal vez la filosofía a través de la teología, ¿no? Y pues bueno, eso, soy también, digamos, sirvo, ¿verdad? Como pastor acá en Guatemala. Actualmente pues ya por ahí voy a cumplir 1 año de estar atendiendo una iglesia, y pues también soy docente acá en el seminario en Guatemala, así que creo que eso sería un poquito ahí de mi persona, ¿verdad? Y pues gracias por la invitación. No, sí, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros para conversar ahora un tema que creo que lo hemos intentado desarrollar, pero sé que hoy lo vamos a poder profundizar bastante más. Entonces, bueno, antes de seguir conversando, le doy la palabra a David, que también nos salude un ratito hoy. Hola a todos, solo para rectificar, este ha sido nuestro quinto podcast. Yo me equivoqué, perdón. Es nuestro quinto podcast. Saludos a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en donde y la hora que nos estén mirando y escuchando. Gracias por una vez más escuchar este podcast, ver nuestras hermosas caras y dialogar sobre fe, religión, sociedad, etc. Gracias. Ok, entonces, bueno, antes de grabar, tras bambalinas, estábamos conversando con Kevin y le decía que nos interesó el hecho de poder dialogar con él acerca del tema de hoy, que por cierto presentó el tema. Vamos a hablar acerca del chivo expiatorio, ¿no? Que es un concepto desarrollado, no sé si desde la filosofía, desde la antropología. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque creo que este señor René Girard, que es quien desarrolla este concepto, lo hace desde varias perspectivas, ¿no? No sé si es filósofo, si es antropólogo o es un poco de todo, pero dejemos en que es un pensador bastante importante, ¿no? Entonces, como le decía a Kevin que como vi que él había leído y estudiado el texto del chivo expiatorio, y nosotros también a través de lo que hacemos aquí en el podcast nos habíamos acercado un poco a este concepto a través de este texto de Richard Rohr. Entonces se me ocurrió invitarlo, ¿no? Y Kevin también decía acerca de que, bueno, Richard Rohr es una persona que no es tan conocida como en el ámbito académico propiamente, porque no hace un trabajo tanto desde lo académico, sino más divulgativo sería, ¿no es cierto?
y hablábamos también de otras personas que hacen trabajos divulgativos y que también son recomendables como el doctor Alberto Roldán, argentino, ¿verdad? Me parece que es argentino y que tiene también un texto bastante bueno que deberíamos echarle un ojo, ¿no? Pensar a Dios, que recién sacó de la editorial CLIE, me parece. Entonces, bueno, hasta ahí estábamos y decidimos, espera, vamos a grabar esto porque de pronto se pone interesante desde aquí la conversación. Así que, bueno, metámosle de una vez. Cuéntanos un poquito entonces, Kevin, acerca de esto, de lo que conversábamos acerca del texto de René Girard. Chévere, gracias Panchito. Sí, bueno, yo podría decir, ¿no?, que exploré o revisé algunos, así de manera general, algunos textos de René, porque me pareció curioso que habla un poquito de estos temas. Bueno, justamente fue para las fechas estas de Semana Santa, ¿no? Y donde parece ser que hay muchas reflexiones en el mundo, principalmente en el mundo evangélico, tal vez de carácter un poquito más pentecostal, ¿no? Bueno, los grupos que no son así como que tan conservadores en cuanto a este tema, porque normalmente se lo atribuyen siempre al catolicismo y pues ya es como que ese tema no se toca, ¿verdad? Pero otros sectores sí parece que lo trabajan. Entonces me pareció chévere explorar un poquito estas ideas de René, especialmente en este texto que es como que base para el tema que él nos, o sea, como que un tema que él presenta, porque parece ser que es uno de los textos que creo, mi parecer, que más está vinculado con el cristianismo, ¿no? Parece ser que él era como una especie de agnóstico, ¿verdad? Algo así, y que llega a tener una conversión, ¿ya? Pero inicialmente parece pues que está más yo lo encontré más catalogado como filósofo, ¿no? Como filósofo, y parece que también como que hace algunas propuestas, y de hecho parece que en este texto habla incluso del tema antropológico, ¿no? Bueno, ya tiene varias semanas que revisé porque ya tiene días. Entonces, bueno, ahí así, de manera general, hay algunas cositas pues que tal vez recuerdo, ¿verdad? Y otras que no las recuerdo muy, muy precisamente, porque, bueno, estos días ahí he estado leyendo otras cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con otros temas, entonces a veces como que se me va un poquito el asunto, ¿no? Pero sí, incluso recuerdo que hay una referencia al tema antropológico en él, y de hecho fíjate que tengo el texto o sea, tengo los PDFs, o sea, varios libros de él, pero personalmente me gusta usar una plataforma que es Everand, donde uno accede a los libros así en versión o formato digital, ¿verdad? Entonces ahorita está disponible ahí justamente solo el archivo expiatorio, no es... Los otros creo que lo van a habilitar después, ¿verdad? Pero hace como un mes que yo accedí o más, sí estaban otros textos de él, ¿no? Hay uno que habla del sacrificio, si no estoy mal. Y pues bueno, me pareció curioso porque podríamos decir que es llamémoslo así, un filósofo, ¿verdad? Hablando de un tema que pues comúnmente son temas que siempre se los hemos dejado al cristianismo, ¿verdad? A interpretación y de todo esto. Entonces me parece que es así muy interesante que él lo aborde, pero de una perspectiva más filosófica. Entonces obviamente ahí no vamos a encontrar tanto... tal vez algo muy así como que muy devocional, ¿verdad? Para que chévere, nos va a servir. Y pues más bien la publicación que yo hice en su momento era más como que referente a, bueno, o sea, qué temas medio nos pueden servir así como cristianos, ¿no? Y sobre todo para estas fechas. Entonces, me pareció curioso, y más por el tema de que, pues para mí, René Girard más que todo es un filósofo, ¿no? Haciendo filosofía, ¿verdad? Y como muchos otros hoy en día, tal vez podría decir yo, Giorgio Agamben, bueno, otros que no igual hacen mención, ¿verdad? Como Zizek, también un Frey, que él pues no es ateo, no necesariamente hacen teología, pero a veces sí profundizan en algunos textos, ¿verdad? Especialmente en la literatura de Pablo. Entonces, o sea, es algo que no es del todo nuevo, ¿verdad? Pero sí me gustó eso, me llamó mucho la atención, aunque este filósofo, pues, al parecer sí es creyente, ¿verdad?
Entonces creo que igual siempre hay un lugar para la filosofía en todo esto, ¿no? Y qué nos puede decir también la filosofía. Ahí sí que quitándole un poquito esa hegemonía y ese control sobre el texto bíblico siempre a este lado que es la teología, ¿verdad? Entonces creo que hay un poquito de eso, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, un poco mientras revisábamos algunas cosas acerca de René Girard y de esta idea del libro del chivo expiatorio, había algunas cosas que me llamaban bastante la atención, ¿no? Y tienen que ver justo con la época que tú mencionas cuando se nos ocurrió un poco este podcast que también nos costó un poquito planificarlo, pero bueno, gracias a Dios estamos acá. Y claro, sobre todo nosotros discutíamos un poco la idea de este rol de este sacrificio expiatorio de Jesús, ¿no? Y bueno, teníamos ahí un texto que estábamos revisando en el que se cuestionaba también un poquito esa idea de que de la doctrina de la sustitución penal, ¿no? Estábamos conversando nosotros acerca de esa doctrina de la sustitución penal y de que cómo de pronto la idea del chivo expiatorio de René Girard nos da como otra manera de ver el sacrificio que se produce en la cruz, ¿no? Y para eso creo que podríamos abordar ya más un poquito el concepto del chivo expiatorio, ¿no? Que no sé si es que yo lo tengo en claro y ahí tú me puedes ayudar a aclararlo, que creo que se trata como la idea de que entre seres humanos hay una violencia que va escalando, ¿no? Que es como de alguna manera la violencia viene natural o de manera intrínseca en el ser humano y va escalando y como que tenemos que en algún punto esa violencia detona y se puede llevar todo ahí a la sociedad, hundir a la sociedad de alguna manera, y lo que hace el chivo expiatorio es como ayudarnos a detonar esa violencia en un punto, ¿no? Y por un momento tener paz. Esa es más o menos la idea del chivo expiatorio que entiendo en mi cabeza. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? con la historia cristiana, y no solamente con la historia cristiana del sacrificio de Jesús, sino desde el principio, ¿no? Con la idea de lo que viene en el Levítico, esta idea de los sacrificios también de animales, ¿no? Cuando nos hablan de estos dos cabritos, uno que hay que sacrificar a Jehová y otro que hay que sacrificar a Azazel, ¿no es cierto? Y en el uno se depositan todos los pecados y se lo golpea hasta que se vaya del campamento, y o sea, prácticamente se lo bota del campamento y se lo ofrece a este demonio del desierto, que es de alguna manera lo que es Azazel, ¿no? Entonces eso me parece bastante curioso. ¿Qué nos puedes contar acerca de cómo funciona esto del chivo expiatorio? Okay. Sí, definitivamente, ¿no? El tema de la condición humana, porque creo que al final un tema como que él va explorando o nos llega a presentar en cierto modo es la condición humana en cierto modo, ¿no? Que al parecer, bueno, no recuerdo si lo dice así exactamente, pero ya es como yo lo comprendí, ¿no? Hay una especie de, ¿cómo le llamamos? Tal vez de inclinación o impulso, ¿no? Hacia, no sé, tal vez algún grado o tipo de violencia, ¿verdad? El Antiguo Testamento creo que no se escapa de esto, porque al final también bueno, casi al inicio de este texto él habla también de los mitos, ¿verdad? Y cómo los mitos al final son como narrativas que vienen en cierto modo a justificar una violencia, pero es una violencia como una especie de violencia también colectiva que, o sea, entiendo que es una especie de canalización, ¿verdad? De la violencia para evitar que haya un descontrol. Entonces se canaliza hacia cierto lugar, hacia cierto punto, ¿verdad? Él lo cuenta incluso a través de varios mitos, de varias narrativas, ¿verdad? Ya después hay una sección, creo que es el capítulo 4 o 5, no tengo ahorita bien claro. Incluso pues hay uno bien interesante, que es el de Teotihuacán, creo yo, ¿verdad? Que él explora cómo el tema del sacrificio de los dioses, por el tema de la creación de la luna y el sol,
incluso habla mucho del sacrificio voluntario, ¿no? Que el segundo Dios, que era como que, según recuerdo de la lectura, era un poquito medio, no sé, tal vez dócil, algo así, es al final el único que se sacrifica de manera voluntaria, ¿no? Y pues como que termina transformándose en el sol, algo así, que es toda la narrativa que lo va explicando, ¿no? Pero la constitución de estos mitos al final es fundamental, porque va a justificar la violencia hacia cierto grupo también, ¿verdad? Que pues al final la propuesta de él hacia ciertas minorías, hacia alguien, por ejemplo, con ciertas condiciones, que de hecho, por lo menos en el Antiguo Testamento vemos mucho de esto, ¿verdad? Que también se vive una especie de rechazo hacia cierta persona con alguna enfermedad, discapacidad, tal vez, ¿verdad? O alguna condición física. Entonces, vemos eso. Parece que entonces lo que él explora es que los mitos antiguos buscan justificar la violencia, ¿verdad? Buscan justificar la violencia a través del tema de los sacrificios de un chivo expiatorio, para que al final pues los pecados del pueblo no sean perdonados, o lo que tenía que pasar no suceda. Es como que apunta por ahí un poquito esa idea, ¿no? Al parecer, todos los tipos de relatos, ¿no? Hoy estaba, de hecho, revisando, bueno, así, recordando una película de esas acá que se ambienta en este periodo de Mesoamérica y todo eso, los mayas, ¿no? Y al final miré por ahí la escena de un sacrificio, pues, maya, para, pues, calmar a los dioses, ¿no? Creo que era el Kukulcán, creo. Entonces, siempre va a estar eso, ¿no? El sacrificio como un acto noble. Creo que hay otro autor que también he querido explorar eso, pero desde otra perspectiva, y es Giorgio Agamben, que lo mencioné antes, y él utiliza el concepto de homo sacer, ¿no? O como tipo hombre sagrado, algo así. Entonces me ha parecido muy curioso. Tiene algunos textos donde él menciona eso. No lo he podido explorar bien, porque sí tengo el interés de hacer una investigación así más, no sé, más profunda, y conectarlo también o sea, él lo ve desde el lado político, ¿no? Desde el lado político lo aborda él. Pero yo creo que podemos rescatar un elemento religioso ahí. Y hay una frase que le leí de uno de los primeros ensayos que él hace, y es como el hombre bendito también es a la vez como un maldito, ¿verdad? Porque por ser bendecido está en cierto modo enajenado, apartado del resto de la sociedad, ¿verdad? Entonces parece que también él apunta mucho a como estas ideas del hombre sagrado. Podríamos decir también el chivo expiatorio puede ser una especie tal vez de hombre sagrado, pero bueno, eso ya es como que una cosa que yo, de lo que leí, ya estoy como que conectando, ¿no? Estoy ahí como que relacionándola entre dos ideas de dos pensadores, como dos filósofos, como sería René Girard y también Giorgio Agamben, ¿verdad? Que te digo, eso quiero explorarlo más, y sí estoy interesado en trabajar esa idea, pero bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? Y ahora que nos cuentas de eso, justo también estaba ahí intentando introducirme a este tema del chivo expiatorio y de este concepto que mencionaste del hombre sagrado, ¿no? La idea más o menos es que más que un hombre pensante, el ser humano tiene su diferencia con el resto de los seres vivientes, en que es un hombre que tiene esa manera de ver el mundo entre lo sagrado, ¿no es cierto? Que busca esa parte de lo sagrado, que tiene esa noción de lo sagrado, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí también creo que la idea de René Girard y de la violencia, que va todo como muy ligado, ¿no? La violencia, el chivo expiatorio y la sacralidad a la que tiene acceso de alguna manera el ser humano, están relacionadas, ¿no? Y lo que decía él era como que probablemente el nacimiento de lo religioso, de los dioses, responde justamente a la idea de la violencia, y como tú decías, ¿no? De pronto a justificar la violencia, pero también a saber que a darle como este concepto de sagrado a aquellas cosas que sabe que pueden, a través del sacrificio, traer el bienestar o la paz que necesita la gente, ¿no es cierto? Es un poco también
me parece bien interesante, ¿no? Que todo, o sea, que la violencia se relacione activamente con el tema de lo sagrado, ¿no? Y desde ahí, bueno, desde ahí creo que se puede hablar bastante, ¿no? Eh, Sobre todo en el cristianismo como de pronto un lugar donde ahí hay una discrepancia tal vez o alguna apertura a verlo de manera diferente, ¿no? No sé si es algo de eso lo que quiere decir también el autor. Sí, de hecho creo que, o sea, lo que él explora, y él a eso sí lo menciona, ¿no? Es que los evangelios revelan como que todo este sistema que ha venido. Entonces, en cierto modo, parece que él propone como una especie de no sé, de ¿qué? Desbaratar, derrumbamiento tal vez de estos antiguos mitos, ¿verdad? Que justifican la violencia, justamente por el tema del chivo expiatorio, el tema del inocente, porque entonces dice, o la idea es como que mientras que los mitos antiguos ocultan, o sea, no muestran que este chivo expiatorio sea un inocente, sino más bien lo ven como culpable y a través de ello ocultan así la violencia y todo esto. Parece que los evangelios no se molestan en eso, ¿verdad? Sino que más bien todo lo contrario, revelan la inocencia del chivo expiatorio. Y bueno, incluso me llamó mucho la atención esa sección que leí, creo que es el capítulo, no sé si es el 8, de habla del tema de los evangelios. Y menciona mucho a Pilato, ¿no? Menciona a Pilato en el tema del juicio, porque incluso él mismo dice, no veo culpa en este hombre, y me parece curiosa esa forma en la que él apunta a esos relatos, ¿no? Y ahora él habla otro tema, y eso sí me lo guardé muy bien, porque te digo, me llamó mucho la atención. Entonces cuando algo me llama mucho la atención lo retengo un poco más, y es como más bien él cede a la muchedumbre, porque la muchedumbre sí quería, ¿verdad? Como que fuera acusado, que fuera declarado culpable, ¿verdad? Pero como que también ahí hay un juego medio político, ¿no? Porque al final él dice, pues, no veo culpa en este hombre, pero como quien dice, se los entrego, ¿no? Entonces se ve ahí este elemento, ¿no? Pero lo que sí es claro, dice, es que los evangelios revelan mucho la condición de inocente, ¿verdad? De este chivo expiatorio. Caso que no pasaba con los mitos antiguos, que ellos más bien lo presentaban como culpable, ¿verdad? Entonces en los evangelios se presenta todo un giro, toda una vuelta a ese asunto, ¿verdad? Sí, no, eso me parece súper, súper interesante. Creo que ahí está como la parte central de lo que quiere explicar también René Girard. Y creo que de ahí también viene su idea de conversión, ¿no? Creo que él ve esto así y eso es lo que de alguna manera le motiva a, a pensar en el cristianismo como una posibilidad, ¿no? Porque ahí se ve como que lo ve con buenos ojos. Entonces tal vez, no sé si esto lo escribe después de su conversión o tiene que ver con su conversión, pero sería interesante ahí analizarlo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta, David. Algo interesante que hablaba del libro de René es también la negación de Pedro. Eso me pareció muy interesante ver que ahí también aplica esto. Y me parece que ahí también mete algo de la filosofía existencialista, porque cuando Pedro va a rastras, bueno, Jesús ya le llevaron, ¿no? A juzgarle y Pedro va atrás y luego le hacen estas preguntas de tú no eres uno de sus discípulos. Es como que ya no está Pedro con ellos. Se les dice, tú no eres de tus discípulos. Pedro le dice, no lo soy. No, como que se reniega, ¿no? Ese ser con, ya no está el ser con Jesús, ya no está ser con, a pesar de que Pedro se iba y se calentaba, se acercaba para calentarse. Era un tema más existencial. Ya no está ese Pedro
ser con Jesús, sino más bien estaba ya, por así decirlo, enajenado del grupo. No sé qué bien que me puedes decir sobre eso. Sí, o sea, creo que Pedro va ligado también a la observación que él hace de la multitud y de los discípulos, porque te digo, en esa sección que yo recuerdo, él menciona que los mismos discípulos, o sea, nadie hace al parecer nada en contra, o sea, dejan que siga el tema del chivo expiatorio al final de cuentas, y al final parece que más bien estos elementos solo terminan revelando cómo funcionan esos mecanismos, ¿no? Porque nadie es como que se mete, ¿verdad? O sea, al final nadie dice, no, es inocente, hagamos algo, sino que dejan que todo fluya, ¿no? Que todo pase y entonces esta línea apunta más a eso, a reflejar cómo también el grupo, la multitud, digámoslo tal vez así, el colectivo, la comunidad también permite, ¿verdad?, que este mecanismo del chivo expiatorio se siga dando, ¿verdad? Que al parecer incluso es necesario, porque tal vez la idea es como que, bueno, si yo hablo, pues me voy con el que está siendo acusado, ¿no? Entonces el tema de la multitud, que te digo, me llamó mucho la atención, va a estar ahí muy presente, porque hay multitud que lo acusa, y el mismo que tiene poder, que es Pilato, no se atreve o sea, incluso él como que en cierto modo, lo presenta así René, incluso él cede a la multitud. Entonces, un individuo como los discípulos, tal vez Pedro, ¿verdad? Que aunque después creo que él ya habla de cómo él es en cierto modo redimido o algo así, aún así, ¿verdad? Siempre son parte de un mecanismo que al parecer opera de manera colectiva, ¿verdad? Y al final es muy fuerte, está muy presente. Y no sé, creo que también nos invita a evaluar cómo estaría nuestra sociedad hoy en día. No sé, una especie de sentido común, de forma de pensar colectiva, comunitaria, tal vez, ¿verdad? Que al final siempre terminamos cediendo muchas veces a ello, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que es lo que yo podría decir. Eso es bien loco, porque ahí nos podemos cuestionar, ¿no? ¿Qué tan inconsciente es en nosotros la idea del chivo expiatorio, ¿no? Porque parece ser que en la historia de Poncio Pilato, de Pedro, de alguna manera ellos saben que hay que desquitarse con alguien, ¿no? O sea, que para que las cosas sigan funcionando de la manera adecuada, alguien tiene que pagar, ¿no? Que para librarse de la ira y de la violencia de la gente, hay que castigar a alguien, ¿no? Y ese alguien siempre es inocente, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué tan conscientes somos nosotros de esto del chivo expiatorio y por qué se nos hace tan normal, ¿no? Es lo que de pronto René Girard explica. Y también, por otro lado, la pregunta es entonces, lo relevante del cristianismo, lo relevante de lo evangélico sería la denuncia de que eso es injusto, ¿no? De que ese tipo de violencia no debería ser así, ¿no? Sí, al final todo lo que opera tal vez a un nivel colectivo, al parecer nos supera como individuos, ¿no? Después de todo, o sea, al final, bueno, no sé, tal vez la creación del sujeto, como lo entendemos ya en la modernidad, es tipo siglo XVII, ¿no? Entonces es entendible que a nivel colectivo siempre lo que es, ¿verdad? Eso termina siendo para uno a nivel individual. Y somos muy susceptibles, incluso hoy en día creo que a veces se hacen experimentos de eso, ¿no? De cómo que si todo el mundo hace algo, pues aunque tú no sepas y pienses que es algo, no sé, incoherente, ilógico, lo terminas haciendo, ¿no? Porque es como que es algo de supervivencia. Entonces creo que al final está muy presente ahí. ¿Qué tan conscientes somos? Yo creo que a veces somos conscientes de que necesitamos estar con el grupo, pero ya que estos mecanismos operen así, eso tal vez, no sé, tal vez creo que no somos tan conscientes de que esto es parte de un mecanismo también, ¿verdad? Un mecanismo antiguo, ¿sí? La forma de que Girard presenta cómo los evangelios subvierten esto me parece algo, o sea, muy interesante, muy chévere, ¿no? El tema de la muerte, del chivo expiatorio y sobre todo del inocente, ¿verdad? Del inocente, que al final se presenta eso y que ya después uno
uno lo ve y lo reflexiona y dice, la narrativa de Jesús en esas fechas de Semana Santa es como que Jesús murió siendo inocente, ¿no? O sea, como que por lo menos la gente lo tiene claro, ¿no? La gente lo tiene claro, dice, Jesús murió siendo inocente, ¿verdad? Y más bien se culpó de los que sí eran culpables, ¿no? O sea, se cargó con la culpa de los que sí eran personas que merecían pagar eso, ¿verdad? Entonces, parece que sí ha logrado, en cierto modo, algo de su cometido, ¿verdad? Ahora, a nivel social, cultural, de las estructuras, no sé, políticas y todo eso, ya, ¿cómo operaría y cómo podríamos ver si estos mecanismos, no sé, tal vez ahí tendríamos que explorar un poquito lo que tal vez propone Giorgio Agamben, ¿verdad? Porque creo que él se aborda un poquito más eso. Pero bueno, de momento pues creo que nos quedamos ahí un poquito más con las ideas de René Girard, ¿no? Sí, y bueno, recuerdo que durante estas semanas que estaba ahí analizando el tema del chivo expiatorio, yo soy fan de ir a ver a mi equipo de fútbol al estadio, y me daba cuenta, ¿no? Como estas maneras de este funcionamiento colectivo del que estamos hablando se ve claramente en un deporte como el fútbol, ¿no es cierto? Siempre que a tu equipo le está yendo mal, el que tiene que pagar los platos rotos es el técnico, ¿no? Y la multitud se abalanza sin miedo a proferir insultos, incluso a actuar ya con violencia a veces desmedida, ¿no? Esta vez el equipo no podía meter gol y el técnico estaba expulsado, entonces le tocó subirse a dirigir no desde el campo, sino desde las primeras filas del graderío, ¿no? Y la gente, o sea, a mí me daba risa y pena porque le lanzaban cosas, lo insultaban y era una cuestión terrible, ¿no? Y lo mismo le pasa al árbitro también, o sea, en el estadio se puede ver claramente cómo la gente colectivamente toman a una persona para librarse de todas sus frustraciones, ¿no? Incluso las frustraciones no necesariamente de lo que está pasando en el campo, sino de su vida diaria, ¿no? Vienen enojados, vienen estresados, algo les atribula y se desquitan con las personas de ahí, ¿no? Entonces, eso como para poner un ejemplo de cómo funciona también la lógica de este chivo expiatorio, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, sí, pasa ahorita con el último partido del Barcelona. El Barcelona con el Inter. Y siempre hay que buscar un culpable, ¿no? No sé si también, fíjate que no recuerdo si fue Peter Sloterdijk. Creo que también él habla de uno de los últimos libros que no lo leí, sino que lo escuché como audiolibro, que es una de las formas que tengo a veces de adentrarme a algunos textos, ¿no? En audiolibro. Entonces, mientras hago algo, pues estoy escuchándolos justo a través de esta aplicación. No es para hacer promoción, pero me sirve mucho porque hay textos que no encuentras en PDF y ahí los tienes en digital, pues me gusta. Y tiene audiolibros. Entonces, creo que es el de epidemias políticas, si no estoy mal, y justamente habla en una sección, menciona esta referencia de la necesidad a veces, ¿no? De buscar culpables, de buscar a alguien que sea responsable de algo, ¿verdad? Y creo que lo hace del ámbito político, ¿no? Que la izquierda busca a quien acusar sobre algo, la derecha igual. Entonces, parece que eso está ahí, es propio no solo de la condición humana, como quien dice, no hacerse cargo de las cosas, o sea, de lo que nos toca, ¿verdad? Pero tal vez a nivel político ya tiene que ver más con el tema de siempre parecer como que la alternativa, y yo nunca tengo la culpa, sino siempre va a ser por el otro, siempre va a ser porque esto y esto sucede, ¿no? Y de hecho es un texto muy interesante, son pequeños ensayos de Sloterdijk, Peter Sloterdijk. Sí, es un texto corto, ¿verdad? Está sin versión digital y también en audiolibro. Son unos ensayos donde él explora varias cuestiones, ¿no? Epidemias políticas se llama, si no estoy mal, sí. Entonces creo que estos mecanismos al final siempre van a estar presentes, ¿no? Y parece ser que en todo lo que hacemos, ¿no? Incluso si no es culpable, si no puedes culpar a un agente externo, diría yo, incluso buscas a un agente interno para culpar, pero alguien tiene que ser el culpable, ¿no? Alguien tiene que ser el responsable o algo, o tiene que haber una explicación, ¿verdad? Y no podemos como que simplemente, bueno, así pasó,
medio existencialista, ¿no? Que lo decía ahí David, así como que bueno, hacete cargo de las cosas, pues al final tal vez sí todo es un absurdo y por eso pasan las cosas, no porque alguien tenga la culpa, ¿no? O sea, sí, seguramente hay algún responsable, pero bueno, al final toca y pues no podemos hacer mayor cosa, ¿no? Entonces, sí, tal vez está muy presente eso, pero bueno, no sé, creo que es lo que podría decir al respecto. Sí, bueno, y bueno, dos cosas, ¿no? Primero, pedirle a Everand que nos patrocine. No, mentira. También recomendar la aplicación. Creo que si uno lee, si lee más de un libro al mes, le sale muy a cuenta tener la suscripción de Everand, ¿no? Creo que no es tan cara. Cuesta por ahí como $9, no sé. Tú Como debes $9 saber más. y algo. Uh-huh. Ajá, entonces sale buenazo. Te da Y tiene promoción de audiolibros. Les hago la invitación, se suscriben y tal vez me dan un mes gratis, ¿no? Porque... Sí, así que patrocínanos de Everand. Y no, otra cosa, ya llevarlo al tema de la fe, ¿no? De la religión y también de nuestros entornos, esta idea del chivo expiatorio para ver cómo funciona, ¿no? Primero para criticar la idea de que el sacrificio de Jesús visto a veces desde una manera muy dogmática puede parecer como la ofrenda que hay que pagarle a Dios para que nos perdone, ¿no? De alguna manera se puede ver así, pero desde esta idea de René Girard más bien es como la denuncia de que el chivo expiatorio que de alguna manera canaliza nuestra violencia, o sea que hay una manera de superar esa violencia a través de lo que propone el cristianismo, ¿no? De la muerte de este inocente y de un inocente que canaliza la violencia, pero que no está buscando vengarse de esa violencia, sino que de alguna manera la acepta, ¿no? Y como que rompe el círculo que debería volver, porque la idea es que si tú recibes violencia, entonces te da la idea de que tienes que seguir con el círculo violento, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos pensar el tema de la justificación desde ya lo teológico, desde estos ojos, desde los ojos de superar la violencia, ¿no? Sí, ya, yo creo que podríamos hablar, no sé, de otros tipos o de varios tipos de violencia, tal vez. No necesariamente, o sea, yo, de hecho, una vez creo que prediqué algo así, ¿no? Porque yo critico mucho eso, el tema de los sacrificios. Y yo, o sea, hoy en día, creo que, no sé si estarán de acuerdo ahí con esa idea, pero creo que hay sacrificios que seguimos haciendo. Tal vez no es como que matar a una paloma, un ciervo, ¿verdad? O hacer algo así. Pero hay muchos sacrificios que se siguen haciendo en los ambientes religiosos. O sea, las prácticas mismas que, no sé, como dice Ronald Rolheiser, creo que es en este libro de En busca de la espiritualidad. O sea, las prácticas religiosas, en vez de canalizar la espiritualidad, terminan volviéndose una especie de ofrenda, de sacrificio, ¿verdad? Para, pues, nuestro Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Es curioso porque uno dice, ¿verdad? La gente hace un montón de cosas, pero como tú mencionaste, o sea, se supone que ese sacrificio no solo revela el problema de los mitos, de las narrativas, sino que también al ser un inocente debería de liberarnos, ¿verdad? De cualquier entendimiento de sacrificio hoy en día, pero parece que no nos libera en muchos contextos, sino que se vuelve una especie de carga, ¿no? Y mientras más cosas hagas, o mientras más cosas realicemos / sacrificio, ¿verdad? Como que mejor estamos, ¿no? O como que más nos quiere el Señor o más cerca de Él estamos, algo así. Entonces habría que analizar también ese aspecto, ¿verdad? Y es como que yo algunas veces le decía a la gente, bueno, o sea, según el texto bíblico entiendo que es o sea, Jesucristo nada más. Cristo, se supone que Jesucristo es suficiente, ¿verdad? Solo Cristo basta, pero ya luego salen a decirte, ¿no? No, pero no es solo eso, o sea, sí, y tienes que hacer más cosas, que tienes que hacer esto, y entonces ya te empiezan a poner así como que una carga bien pesada, ¿no? Entonces,
no sé, creo que estas cuestiones del sacrificio siguen estando, ¿verdad? De manera más disuelta, lo mismo que pasa con el poder Foucaultiano, ¿no? O sea, el poder sigue estando ahí, solo que ya no está tan visible y decir, ahí está en esa persona, en esa autoridad, sino que como que está más disuelto, ¿no? Está más disuelto al punto de que ya no lo percibes como un poder, y ese al final es el más efectivo, ¿verdad? Al final del día, el poder más efectivo es el que no ves como un poder. Entonces, parece que estos mecanismos siguen de diversas formas, o sea, creo yo, me atrevería a decir ahí tal vez eso, ¿no? Así, que están presentes, y no sé, creo que tendríamos que replantearnos mucho eso. El problema, si replanteamos eso, es que en cierto modo muchas de nuestras estructuras, ¿verdad? De nuestras religiones y prácticas que hacemos, pues también se vendrían como que en cierto modo a desestructurar, ¿verdad? Si no es que se derrumbarían, en el mejor de los casos habría que reconstruirlas. Pero bueno, creo que es un tema ahí que nos invita a pensar bastante, ¿verdad? Desde, o sea, a nosotros tal vez como cristianos que profesamos una fe, porque aparte es una especie, yo creo que es un buen punto de diálogo para alguien que también no es necesariamente creyente, porque al final el abordaje es desde un plano más filosófico, yo diría principalmente filosófico, que hace uso de la literatura, porque parece que Girard también parece que era un tipo que le gustaba mucho la literatura, o creo que estudió de eso, no recuerdo bien, y el acercamiento también antropológico que hace, ¿no? O sea, dialoga con otras ciencias, con otros saberes. Entonces, eso me parece también muy interesante, porque alguien diría, no, solo hablas de teología o de teólogos, va. No, también metemos a otros personajes, a otros individuos, ¿no? Y que nos pueden decir algo de otras ciencias y que deberíamos también escuchar. Entonces, no sé, creo que es lo que podría decir ahí sobre eso, ¿no? Sí, eso suena muy interesante, ¿no? Y se ve mucho en la estructura de la iglesia, en las organizaciones donde a veces se busca estos chivos expiatorios, porque, por ejemplo, se arma algún proyecto dentro de la iglesia, algún grupo dentro de la iglesia, y algo surge mal, entonces se empieza a buscar algún culpable para poder darle esa responsabilidad, ¿no? O si no, el responsable es el mismo pastor de la iglesia. Y igualmente esto de las cargas, ¿no? Esto de los sacrificios se sigue viendo, porque uno cuando entra dentro de una iglesia, también hay sacrificios que se debe hacer, ya sea el tiempo que se está en la iglesia, ya sea de que hay ciertas responsabilidades que uno tiene que coger. Si es que uno es líder, también ahora tiene más responsabilidades y sacrificios que tiene que hacer. Entonces, se sigue viendo eso, ¿no? No es que solo está el sacrificio de Jesús, de que murió por los pecados, sino también está que nosotros ahora también tenemos que sacrificar algunas cosas si seguimos este mensaje del cristianismo. Entonces, sigue presente esto, ¿no? Y me gustaría preguntar ¿cómo hacernos conscientes? O sea, si ya nos hacemos conscientes de este mecanismo, ¿no? Del chivo expiatorio, ¿cómo hacerlo? Bueno, ya nos hacemos conscientes. ¿Cómo hacer para que nos sirva como herramienta para prevención de la violencia en las comunidades, ya sean de fe, en comunidades cristianas o en comunidades de diferentes áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Sería o cómo reflexionarlo, mejor dicho. Sí, fíjate que incluso creo que nos invita a reflexionar en toda la narrativa que al final hemos adoptado, ¿verdad? Ideas, por ejemplo, del pecado original, que, no sé, habría que replantearlo, ¿no? Porque ese parece que es muy de San Agustín y cositas así. Entonces, digo esto porque el famoso tema del sacrificio, entonces, por ejemplo, ¿no? Una pareja, la mujer está siendo tal vez abusada físicamente o tal vez psicológicamente, ¿verdad? Está siendo tal vez como que dañada, vulnerada en algún sentido, y a veces la narrativa es, no, tienes que soportar, o sea, como que eso es bien visto también, o sea, hasta mientras lo haga, ¿no? O sea, estás mejor y todo. Pero ahora, veámoslo también en otro sentido, pues nuestras comunidades optan por eso porque hay también una especie o sea, de manera estructural, social, no puedes aspirar a más, ¿verdad? O sea, no los mecanismos de protección
no llegan a estos lugares. Entonces, ¿dónde encuentran consuelo? En estas narrativas de aguantar, de sufrir, ¿verdad? Porque no pueden hacer mayor cosa, ¿verdad? Y agentes externos no llegan tal vez hasta estos lugares, ¿verdad? Entonces es muy difícil en ese sentido, pero creo que sí nos permitiría reflexionar, ¿verdad? Y pensar al final en qué sentido, hasta qué punto es bueno el famoso sufrimiento. Aunque lamentablemente, bueno, nuestras narrativas también en las iglesias, ¿verdad? Construyen o terminan enriqueciendo de que no, así como Cristo sufrió, ¿verdad? Hay que sufrir también. Y claro, hay una verdad ahí, es que la vida misma, o sea, el ser humano, tiene momentos de sufrimiento, tiene momentos pues de plano de que no todo está bien, ¿verdad? Y no puedes hacer de otra que solo salir, o sea, tienes que vivirlo, ¿no? Pero creo que no debería quedar solo ahí, sino que debe también de proyectarnos también, ¿verdad? Seres humanos, hacia la búsqueda de algo más justo, ¿verdad? Porque al final en el chivo expiatorio al parecer es la injusticia, ¿no? Lo que se ve no es la justicia. Entonces deberíamos buscar más justicia tal vez en nuestros contextos, entre nuestros ambientes, y pensar de esta forma, tal vez más filosófica, más antropológica, ¿verdad? Digamos, de la pasión de Cristo, su muerte, tal vez puede traer, sí, una reconfiguración un poquito, tal vez, a nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y sobre todo de vivir la fe. Pero mientras tanto seguirá siendo un dilema por la realidad también que experimentamos y que enfrentamos, ¿verdad? Uno puede, por ejemplo, me pasa, ¿no? Uno predica una cosa que dice, bueno, esto, tal vez lo correcto es esto, ¿verdad? Pero en la realidad a la gente le cuesta interiorizar esas verdades, porque todo el ambiente está construido para que esto se maneje de esa manera, ¿verdad? Y no de la nueva forma que estás presentando, que les dice uno al final, como realmente no es que la gente no quiera liberarse, sino que hay también estructuras que no van a permitir eso, ¿verdad? Pues no, toca bancarse, lo dijeran los argentinos, ¿no? Así que, bueno, no sé, creo que es lo que podría decir ahí. Sí, hay unas cosas bastante ciertas, ¿no? Esa parte de como la exaltación del martirio, del sufrimiento, como que fuera algo no solamente deseable, sino una vocación cristiana casi, ¿no? Es algo que sí necesitamos cuestionar, ¿no? Creo que incluso nosotros en Semana Santa hicimos un podcast en el que hablamos un poco de Jürgen Moltmann y el Cristo y el Dios crucificado, ¿no? Como esa idea del sufrimiento de Dios como la posibilidad de Dios entendiéndonos, ¿no? Y tiene que ver un poco con la idea del sufrimiento, pero no tanto como la exaltación del sufrimiento, sino como el cristianismo como una contención de ese sufrimiento, ¿no? Que me parece interesante. Solo antes de, ya para ir cerrando, mientras conversábamos se me venía a la cabeza, siempre tenemos eso de que cuando estamos hablando se vienen memes o cosas así a la cabeza, y pensaba en nuestra religión, en nuestra fe, y en el diablo como chivo expiatorio también a veces, ¿no? Recuerdo uno de esos memes en donde decía, bueno, yo soy feliz con mi novia evangélica, ¿no? La traiciono, me traiciona, después culpamos al diablo, nos perdonamos y todo queda bien, ¿no? Entonces a veces la idea del diablo también como chivo expiatorio es posible en nuestras iglesias, sobre todo creo que se da mucho en el ámbito de fe del que provengo, y de que creo que también Kevin hay experiencia entre lo pentecostal. El diablo es como un tema muy común, ¿no? Muy frecuente, como el chivo expiatorio ahí. No sé qué opinas de ahí, Kevin. Sí, fíjate que empezó a llover un poquito acá, entonces, bueno, ojalá se escuche bien. Sí, yo creo que tengo muy presente el tema pentecostal, decimos. Y sí, obviamente el diablo es una realidad. De hecho, una vez alguien me preguntaba en una clase, porque yo hablaba de esto, ¿no? Y hablamos un poquito, yo me hice mención de Satanás y su distinción como el diablo, ¿no? Del Nuevo Testamento. Y alguien me decía, pero entonces, si no es como lo pensamos, tipo, no me quiso decir que había más gente,
si no existiera, ¿verdad? ¿A quién le echamos la culpa de las cosas que pasan? Decía. Entonces, en cierto modo, ¿no? O sea, parece que también es necesario. De una manera muy filosófica, yo diría que o sea, si hay bien, es necesario también que haya un mal, ¿verdad? O sea, partes contrarias que buscan, que al final nos permiten explicar por qué pasan las cosas, por qué se viven ciertas cositas en nuestros ambientes, ¿verdad? Entonces, parece que eso está muy presente, ¿no? En nuestros contextos. Pero sí, creo que el diablo puede ser una especie de chivo expiatorio también, aunque bueno, habría que profundizar la idea, que sí está muy interesante, ¿verdad? Solo que el diablo no se le ve como, como, como tanto salvador, ¿verdad? Porque él se lleva la culpa de nuestros pecados, sino es curioso, ¿no? Porque hasta un meme hay que dice, o sea, ¿cómo es que el diablo te va a castigar por desobedecer a su enemigo Dios, ¿no? O sea, o sea, parece que hasta ahí no estamos muy bien estructurados en esta idea, ¿verdad? Bueno, el diablo como una expresión de lo malo y también como un reflejo de todo lo malo de los seres humanos. Ahora, yo añadiría que tal vez estas ideas, o sea, recordemos que los dioses antiguos eran dioses muy humanos, muy carnales, ¿verdad? Que disfrutaban, por ejemplo, de la sexualidad, del abuso de ciertas cosas, como por ejemplo el vino, las fiestas, ¿verdad? Deseos muy carnales, muy pasionales, ¿verdad? Eh, y ahora parece que el ejemplo, el símbolo de eso es el diablo, ¿no? Entonces, no sé, sigue estando muy presente, pero sí, me parecería una buena idea para seguir explorando, diría. Ujú. Bueno, entonces creo que vamos llegando al final del podcast. No sin antes agradecer a Kevin por su disposición, porque hemos disfrutado bastante de la charla con él el día de hoy. Decirles también que el siguiente podcast que queremos hacer, que tenemos programado, es acerca de un texto que se llama El Fundamento del Calvinismo Agustiniano, que es un texto que ahorita anda rondando ahí por las redes y que me parece interesante. Entonces ahí capaz volvemos a tener a Kevin si es que tiene tiempo, y si no, pues vemos vemos quién nos puede ayudar a discutirlo. También sería bueno también de pronto alguien que sea muy calvinista para que la discusión se ponga chévere, ¿no? Eso, agradecerles a todos por su disposición, por quedarse hasta aquí a escuchar. Algo que se me quedaba en la mente cuando estábamos hablando del diablo como chivo expiatorio es que en estas semanas hubo una noticia ahí que sacudió Colombia, y es que a un pastor se le encontró ahí, de hecho lo lincharon sus vecinos porque estaba persiguiendo a su hijastra presuntamente para abusar de ella, ¿no? Y después en la corte, la noticia que salió fue que los feligreses de esta iglesia estaban culpando al diablo, ¿no? Era una posesión demoníaca lo que él tenía, y por lo tanto él no era el responsable de esas cosas, ¿no? Entonces ahí tal vez no quepa tanto con la idea del chivo expiatorio, pero ahí hay un tema que podríamos discutir bastante, un tema interesante. Entonces, bueno, para cerrar este tema, nada más agradecer a Kevin, agradecer a David por estar aquí, y bueno, pedirles que sus últimas palabras, ¿no? Para despedirnos. Pues bueno, yo diría que gracias ahí por el espacio, ¿verdad? Por la invitación. Pues claro, yo creo que, bueno, para el siguiente tema creo que haría bien un calvinista. Tengo algo en mi mente así, porque es un calvinista bien hacer, no sé. Pero bueno, es solo un chiste nada más. Pero claro, más adelante creo que podríamos estar dialogando sobre, no sé, tal vez alguno de estos textos un poquito más filosóficos. Podría ser una buena, ¿no? Les dejo ahí la inquietud. Hay algunos filósofos que abordan algunos temas y se les ve como un poquito teológicos, como filósofos que se acercan a la teología, ¿no? Entonces, parece que aportan muy interesantes también desde esta vía, ¿verdad? René Girard creo que es un buen ejemplo de eso, así que, pues bueno, ha sido un gusto, gracias por el espacio, y pues igual a que nos escuchan, ¿verdad? Ha sido un buen tiempo, chévere de reflexión, y pues siempre estamos ahí a la orden, así que gracias, estimados, por ese espacio. Gracias a ti, Kevin. Fue espectacular lo que nos has dicho y nos lleva
a nosotros y a los que nos están escuchando a reflexionar sobre esto del chivo expiatorio, sobre esto de reflexionarlo y también de reflexionarlo dentro de las comunidades de fe. Para que no solo lo reflexionen, sino también lo lleven a lo práctico de una manera que bueno, de lo que hablamos, ¿no? Que no haya estos pesos tan grandes dentro de estas comunidades, ni estos sacrificios demasiados, bueno, esos sacrificios demasiados ya rozando al límite de la estructura. Entonces, nos lleva mucho a reflexionar sobre este tema, ¿no? Gracias, Kevin, por tu conocimiento impartido. Bueno, entonces esto ha sido su podcast Más Allá del Texto, y bueno, aquí tenemos nuestro primer invitado. Es el primer invitado y va a ser siempre el primer invitado, ¿no? Ya no va a haber otro primer invitado, así que gracias, Kevin, por esa apertura, y también vamos a colgarnos de su popularidad para que la gente que lo sigue escuche también nuestro podcast, ¿no? Gracias a todos por escuchar este podcast, y será hasta la próxima. Compártanlo con quien le interese, y pues nos vemos el siguiente programa. Chao, chao a todos. Nos vemos.